crítico de cine y escritor Javier Ocaña presenta este viernes 11 de febrero en la Universidad de Valladolid su libro de Blancanieves a Kurosawa, la aventura de ver cine con los hijos. Será a las 19:30 horas en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid. Acompañando a Javier Ocaña estará también Javier Gastán, director de la Cátedra de Historia y Estética de la Cinematografía de la Universidad de Valladolid. Días antes de esta presentación hemos entrevistado al autor y escritor para que nos extienda esta aventura de ver cine con los hijos desde la perspectiva de todo un crítico cinematográfico como el propio autor. Tenemos al otro lado del teléfono a Javier Ocaña. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, pues un placer volver a saludarte desde la Universidad de Valladolid. Hace poco estuviste aquí ofreciendo el curso Aprende a ver cine y ahora vuelves a presentarnos tu libro de Blancanieves a Kurosawa. Enhorabuena por el libro, por su análisis cinematográfico, por tu aportación familiar y también por esa ironía y ese sentido del humor que hay palpable en todo el libro. Y la primera pregunta, Javier, es un poco de dónde te viene la idea de escribir un libro en el que narre esa, como tú dices, esa aventura de ver cine con los hijos. Pues en realidad no, el ofrecimiento llegó por parte de la editorial a mí. La editorial Península, el editor Uriol Alcorta había pensado que le apetecía que escribiera algo para ellos. Me llamaron por teléfono y me dijeron textualmente: escribe lo que quieras. Entre ese lo que quieras, que es la verdad es que es maravilloso porque te dan una oportunidad tremenda y mucha libertad. Yo le dije, bueno, pero ¿tendrás alguna idea? Y él me dijo 2 o 3 ideas que él podía, que le podía apetecer viendo un poco mi perfil. Él era seguidor mío de Twitter, evidentemente del país y todo esto. Y una de los temas que me dijo algo relacionado con las películas que ves con tus hijos. Entonces yo ese pensamiento, si te digo la verdad, siempre había estado en la cabeza mía, sin tomar ni una sola nota, sin escribir ni una sola línea, pero sí que conforme yo iba viendo películas con los niños, pues llegó un momento en el que empecé a tuitearlo, lo ponía en Twitter de vez en cuando había una sesión especial con una película especial y comentaba un poco nuestras sensaciones, las mías y las de los niños. Esos tweets yo veía que tenían cierta repercusión y que gustaban, y eso estaba ahí en la cabeza, pero estaba latente, básicamente porque no tenía tiempo de ponerme a escribir el libro. Pero bueno, cuando llamaron desde Península, se abrió un panorama de tiempo que podía tenerlo, barajé la posibilidad, me dieron 1 año y pico para escribirlo en el contrato y me lancé y lo escribí. Así que ese ha sido básicamente el proceso. Bueno, pues enhorabuena por eso, porque se haya allanado el camino. Y vamos a empezar un poquito a desgranarle. El libro tiene unas premisas, ¿no?, que revelan ciertos clichés que tienen algunos padres, que es el de las de querer que sus hijos repitan su propia niñez, como tú dices, viendo sus dibujos animados favoritos. En tu caso tenías claro que esto puede provocar quizás más un rechazo que un acercamiento, ¿no?, por parte de los chicos. Sí, no solo que pueda provocar un rechazo, sino que yo estaba convencido de que, porque lo iba viendo cuando los niños ponían la tele y buscaban series y dibujos animados, veía que había series que eran horrendas, pero había series estupendas, magníficas, mejores series de las que había cuando yo era pequeño, de más calidad en todos los sentidos, narrativo, visual, de animación, de todo. Entonces yo pensé que era una tontería intentar recuperar determinadas series que para nosotros se supone que son parte de nuestra infancia, y es evidente, pero en las que entra mucho más la nostalgia que la verdadera calidad. Y creo que, bueno, cada padre puede hacer lo que quiera con sus hijos, pero creo que es un error intentar volver a ponerles determinadas series que veíamos nosotros que no tenían mucha calidad. Lo que sí hay, y eso es cierto, son dibujos animados clásicos, imperecederos, que no caducan, como pueden ser los Looney Tunes, el Correcaminos y el Coyote, Pepe la Peste y Bugs Bunny. Entonces, esos personajes sí que son imperecederos,
Herederos, y esos sí que tenían una calidad artística y narrativa descomunal, y no algunas series que fueron mitos de nuestra infancia, pero que no van a ser mitos de sucesivas generaciones. Javier, en este libro también huyes del término cine familiar, o al menos de la denotación descafeinada o ñoña que tiene ese acto interesante, y también del que se puede sacar mucho provecho, que es el de ver cine en familia. Sí, a mí es que me suele molestar mucho cuando se define como cine familiar siempre a las películas que son cursis y bobas, y cuando la película va sobre la familia y son para ver en familia, pues decimos que es un drama familiar, pero no decimos que es cine familiar. Pues bueno, era el momento de intentar recuperar, no lo voy a lograr, pero intentar recuperar algunas películas que no están conceptuadas como de cine familiar, como puede ser Que bello es vivir, o Vive como quieras, o Matar a un ruiseñor, que son perfectas para ver en familia, que van sobre la familia, sobre los problemas y sobre las alegrías que puede tener una familia, y sobre la condición familiar, y que son perfectas para ver en el sofá de casa y recuperarlo y emocionarse juntos. También al respecto hay que hablar un poco de esa sobreprotección a los hijos, que es algo que lo destacas cuando hablas de los remakes, ¿no? Ahí está esa famosa exclusión de la famosa borrachera de Dumbo en su remake, que esto puede provocar, Javier, puede provocarte el rechazo de los padres millennials, ¿no? Tan sensibles y protectores. Lo sé, y soy consciente de ello, y acepto el riesgo, acepto la lucha. ¿Qué quieres? ¿Espada o pistola? O sea, me da exactamente igual. Pero no, cada padre puede hacer, como decía antes, es cierto, lo que quiera con sus hijos, para eso son suyos, pero yo estoy, o intento estar, por supuesto, muy lejos de esa sobreprotección. Yo no creo que, y el ejemplo paradigmático es el que acabas de decir, no creo que un niño porque vea Dumbo y la borrachera de Dumbo, porque vea la curda que se pegan Pinocho y su amigo en Pinocho con los puros, eso les va a incitar a fumarse un puro. Pues evidentemente no. Y además es que son las secuencias artísticamente más potentes de las películas, las dos, con lo cual los remakes, cuando no salen esas secuencias, me enfadan mucho. Sí, nos dejan un poquito fríos a mucha gente, sí. Desde luego que sí. También dices que a partir de los 14 años ya se puede ver un poco de todo. Yo estoy convencido, yo lo hice, e incluso te voy a decir más, lo hice antes de los 14, pero bueno, yo lo pongo un poco en los 14 porque lo he venido viendo con mi hija, que ya tiene 15, tenía 14 más o menos a lo largo de todo el proceso de escritura del libro. Justo cuando lo empecé estaba a punto de cumplir los 14, y cuando lo terminó todavía no tenía 15. Y yo lo he ido viendo que a partir de esa edad de la pubertad, que ya rozas la adolescencia y que te empiezas a fijar en algunos detalles y en algunos grandes temas que no te habías fijado antes mucho, cosas como la muerte o como el sexo o como determinados temas que en principio para los niños pueden ser más peligrosos, y hay que tener un cierto tacto, evidentemente, a pesar de todo. Creo que a partir de los 14 se puede ver de todo, siempre que no sea una salvajada de una violencia o de una moralidad incuestionable. Pero sí que se puede ver casi de todo. Yo, por ejemplo, con Julia, que se llama mi hija mayor, y con Santi, ya he empezado a ver algunas cosas más. A ver, por ejemplo, te pongo ejemplos. En el tema del cine del oeste, por ejemplo, pues al final hay que llegar a los grandes de la violencia del western, no tanto a los clásicos como John Ford o como Anthony Mann, sino al final hay que llegar a Sergio Leone y hay que llegar a Sam Peckinpah, ¿no? Pues yo ya he empezado a ver con Santi, y tiene 12 años, determinadas películas, ha visto El bueno, el feo y el malo y la trilogía del dólar, y ha visto alguna película de Sam Peckinpah y alguna película de Quentin Tarantino. Bueno,
Yo puedo entender que haya padres que quieran resguardarlo eso hasta que tengan 18 años, pero yo no creo que vayan a ver nada que no hayan visto ya en el cine, determinadas películas de superhéroes de violencia, o que no vean en un telediario, o con respecto al sexo, que no estén al borde de un clic y llegar al porno. Entonces yo, antes que eso, prefiero que lo hagan con las películas, viéndolas conmigo, comentándolo, y me parece mucho más bonito y mucho más hermoso. Javier, vamos a irnos un poquito atrás en el tiempo y queremos que nos comentes un poco cómo era tu afición cinéfila cuando eras niño, cuando eras tú niño. Bueno, era muy natural y muy espontánea. Yo, de hecho, el calificativo, el término cinéfilo, no lo oí, porque antes no era tan habitual eso, es decir, es un cinéfilo. Cuando yo era pequeño, ese término no lo utilizaba nadie, creo yo, por lo menos en mi ámbito no lo utilizaba nadie. Yo era un niño que lo que más le gustaba en el mundo era jugar al fútbol, que jugaba bien. Yo jugaba en el colegio y luego jugaba en el equipo juvenil de mi pueblo, en Martos, en Jaén, y dedicaba muchísimo tiempo al fútbol y a ver fútbol. Y aparte, aparte de salir y descalabrarme con mis amigos y hacer alguna que otra gamberrada y de ser un estudiante bastante decente, de notables, siempre, pues me encantaba el cine. Me encantaba el cine, tenía 2 o 3 amigos que también le encantaba el cine, pero a mí creo que especialmente un cine más adulto y más maduro. Y yo me dedicaba a grabarlo cuando mis padres se compraron el primer vídeo, a grabar todo lo que podía. A grabar todo, era una gran época de cine en la televisión pública. Solo había 2 cadenas, pero estaban muy bien, cinematográficamente hablando, y lo grababa todo y lo veía todo. Y sobre todo veía cosas más adultas de lo que eran para mi edad. Y ahí empecé a darme cuenta de que eso me gustaba especialmente y que a mi manera adolescente las reflexionaba y las analizaba. Con el pensamiento, no nada de escribir ni nada de eso. Y entonces me fui forjando cinematográficamente hablando, y creo que también me fui forjando personalmente, porque el cine me ha enseñado muchas cosas, y era un niño muy normal, con su pandilla de amigos, pero que veía mucho más cine de lo que veían los demás, la verdad. Hablemos también del viaje de Chihiro, de Miyazaki, ganadora del Oso de Oro de Berlín. En el libro nos hablas un poco de esos prejuicios que hubo en el festival en torno a esa película, que luego al final resultó la laureada. Sí, es un detalle que los periodistas se ha contado ya más veces. No soy el primero que lo cuenta. Quizás soy el primero que lo cuenta en un libro. Igual se había contado en redes sociales o en algún artículo. Pero sí, fue un momento famoso dentro del periodismo, porque estábamos allí los enviados especiales de diferentes medios de comunicación, que entonces no iban tantos al Festival de Berlín. Estaban los grandes periódicos, las grandes radios, estaba Cinemanía, Fotogramas, las grandes revistas, y buena parte de la prensa española de la época. Cuando llegó la película de Miyazaki, que era uno de los últimos días, pues ya andas muy cansado en los festivales, hay 10.000 películas, hay mucho que escribir, hay mucho que hacer, y decidieron tomarse un descanso y no ir a ver la de Miyazaki, que era imposible que ganara el Oso de Oro. Y luego lo tuvo que compartir el Oso de Oro con Bloody Sunday, una película de Paul Greengrass, pero al día siguiente había que escribir sobre ello y no lo habían visto, así que los que sí habíamos ido les hicimos el favor de contarle un poco de qué iba la vaina, y ellos hicieron ahí un encaje de bolillos para contar que más o menos la habían visto, aunque yo creo que en el fondo se notaba que no. Bueno, finalmente, Javier, no vamos a desvelar todo el libro porque queremos dejar mucho contenido para la presentación del libro en Valladolid el próximo día 11. Pero simplemente, última pregunta, ¿crees que la ficción nos allana el camino para explicar la muerte a los niños? Y hay que decir aquí que los que fuimos niños en los años 70 se nos abrumó un montón con la muerte de Heidi, de Candy, de la película Campeón, en Mark
Marco. Sí, son nuestros mitos de la muerte, cómo lloramos con Marco, cómo lloramos con Campeón y cómo lloramos con determinadas cosas. Ahora los niños van a encontrar sus propios mitos, luego un poco más tarde fue como lloramos con una de las muertes de mi chica. Bueno, pues son mitos alrededor de la muerte. Capitanes Intrépidos lo es para otra generación, y yo recojo algunos de esos grandes mitos, de esos grandes momentos, de esas grandes películas que a mí me emocionaron mucho en su día y que le han seguido emocionando también a mis hijos. Y le dedico un capítulo entero a las primeras aproximaciones a la muerte, porque yo me pregunto en el libro precisamente eso: ¿en qué momento el niño debe empezar a entender que hay gente que se muere y que la muerte es consustancial al ser humano y que la vida es la vida porque hay muerte, si no sería otra cosa distinta? Entonces, al mismo tiempo que me pregunto en qué momento es bueno que los niños empiecen a entender algo de eso, me pregunto también que si el cine puede ser bueno para empezar a entender esas cosas, y yo estoy convencido de que sí, de que una buena película emocionante alrededor de la muerte, que siempre que no sea una barra basada para los niños, puede ser muy buena para empezar a entender ciertas cosas. Como digo en el libro, al final las películas, las mejores películas no son las que resguardan al niño de todo mal, sino las que empiezan a enfrentarlo con algunos de los problemas que puede tener en el futuro o que ya puede ir teniendo. Y ahí entra también la muerte. Muy bien. Javier, pues muchas gracias por tu tiempo. Y nada, emplazamos a todo el mundo a la presentación de tu libro el próximo día 11 de febrero aquí en la Universidad de Valladolid. Nada, os espero allí a todos, que ojalá lo pasemos bien. Yo lo voy a pasar muy bien, porque además tengo una gran relación con Valladolid, como sabéis, y con el ámbito académico de Valladolid, y ojalá acuda mucha gente y se compren muchos libros y se lean muchos libros, y sobre todo que los padres y madres y educadores o profesores o tíos para sobrinos o simples cinéfilos se sigan emocionando con el cine como yo me sigo emocionando. Por supuesto que sí, Javier. Ahí estaremos todos contigo, pasando una buena tarde. Muy bien. Gracias, hasta luego. Adiós. Venga, un abrazo. Adiós.